Muy buenas, bienvenidos a otra edición del Pan Am Post. Hoy tenemos un invitado muy especial y muy distinto a lo que solemos dar cobertura. Tenemos a Vito de Palma, que es candidato a diputado para Italia y dio un salto muy interesante. Pasó de ser comentarista deportivo ahora a buscar una candidatura legislativa. Y justamente está apelando al voto hispano. ¿Por qué? Porque hay tantos descendientes de italianos en Sudamérica y ahora está en riesgo su voto. Entonces, por favor, Vito de Palma, si nos puede explicar un poco de qué se trata el ius sanguinis, qué está en riesgo y quién lo está poniendo en riesgo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer poder estar hablando a través de un medio tan prestigioso de algo que quizá no tiene que ver con la vida política del continente sudamericano, pero sí tiene muchísimo que ver con la amplia comunidad italiana que se encuentra en los 10 países de Sudamérica. En total, en esta elección hay 1.850.000 italianos habilitados a expresar su voto en todo el continente. Claramente el país que tiene mayoría, los países que tienen mayoría son Argentina y Brasil, pero hay comunidades numerosas también, por ejemplo, en Venezuela, en Uruguay, bastante numerosa también en Chile, en Perú, en Ecuador, en todos los países. Los italianos somos como unas plagas, ¿no? No, hemos tenido una emigración muy grande después, antes, a final del siglo XIX y después de las dos grandes guerras europea, y entonces hay muchísimos italianos que se han radicado, se han enamorado, como yo, de este maravilloso continente y que se han quedado a vivir. Italia es quizá el único país, por lo menos el único país grande al mundo que le permite a sus ciudadanos que viven en el extranjero, le permite dos cosas. La primera cosa, la más importante, y me refiero al así llamado ius sanguinis, es una palabra latina que quiere decir derecho de sangre, ¿no? Italia les permite a sus ciudadanos transmitir la ciudadanía aún a aquellos descendientes que no hayan nacido en el suelo patrio, ¿no? Con el único requisito de tener sangre italiana, es decir, los hijos, los nietos, hasta los bisnietos de un italiano tienen el derecho legal de tomar la ciudadanía. Por eso yo te decía que hay 1.950.000 que con derecho de voto, pero en todo el continente se habla de casi 10 millones de oriundos, le decimos nosotros, es decir, de personas que tienen sangre italiana, que no hicieron el trámite o no pudieron hacerlo, ¿no? Pero que tendrían potencialmente el derecho. Bueno, decía, este es un hecho casi único en el mundo, casi todos los países adoptan el ius soli, ¿no? Es decir, el derecho de suelo. Naciste en este territorio, sos de esta nacionalidad. Además, la otra cosa casi única que tiene Italia es que le permite a esos italianos del exterior votar, participar de la vida política del país. No solo votar, sino votar propios representantes, es decir, porque muchos países permiten, aquí está, de viaje al exterior o residiendo al exterior, votar los candidatos en el país. Pero en el caso de Italia, nosotros damos la posibilidad a los residentes del extranjero de votar sus representantes que son también residentes del extranjero. Es decir, en este caso yo voy como candidato, yo resido en la Argentina desde hace muchos años, ¿no? Y yo de ir como candidato integraría un parlamento, que es el Parlamento Nacional Italiano, pero evidentemente mi territorio de referencia, el territorio que yo tengo que defender, la población que yo tengo que representar, sería la población italiana en Sudamérica. Muy interesante. Anecdóticamente me acuerdo cuando era muchacha, había una novela que se llamaba Terra Nostra, una producción brasilera que justamente exponía la realidad de este éxodo italiano que hubo, siendo la primera gran población en Estados Unidos, luego Argentina, que se habla de un 70%, y finalmente en tercer lugar tenemos a Brasil. Pero también vemos que ahora está pasando mucho que, por ejemplo, muchos llegaron a Venezuela cuando era el país más próspero de la región, y ahora que tristemente se ha visto abatido, empobrecido y perseguido por el socialismo, muchos están yendo de vuelta. Entonces, ¿cuál sería la amenaza en ese sentido en estas elecciones del ius sanguinis versus el ius soli, si no me falla el italiano?
No, está perfecto. Es latín en realidad. Los dos términos son términos latinos. En Italia se usa mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con derecho. ¿No? Las primeras materias que se estudia cuando uno estudia derecho es derecho romano, ¿no? El derecho de lo latino que está al origen después de todos los derechos del mundo. Entonces, ¿cuál es el peligro? Las fuerzas que se autodefinen progresistas, pero que en mi opinión son más bien oscurantistas, ¿no? Mm, Esas fuerzas en Italia, cómo le ha fracasado el insano proyecto internacionalista que tenían, la famosa internacional comunista, le ha fracasado rotundamente después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Ahora están tratando de lograr ese internacionalismo como cortando las raíces culturales, las raíces de la identidad de cada pueblo. En el caso de Italia, esto es una operación particularmente difícil porque el italiano tiene una identidad muy fuerte, muy arraigada. Entonces, el proceso ha ido primero empobreciendo el tejido social italiano con la baja natalidad. Se han puesto todo obstáculo posible a que la gente siguiera como era en tradición. Italia era el país de las familias numerosas, ¿no? Bueno, mis padres eran 6 hermanos, mi madre era 11 hermanos, yo tengo 3 hermanas y yo, gracias a Dios, tengo 4 hijos. He mantenido la tradición, pero hoy por hoy en Italia es muy difícil tener hijos. Hay muchas parejas que no tienen un hijo único y eso provoca una curva de natalidad, una curva demográfica francamente y dramáticamente negativa y la posibilidad que Italia sea en poco tiempo un país de viejos, ¿no? Un país con más pasivo que activo. Eso entonces yo subdolamente, porque sabemos que esas fuerzas son muy subdolas, muy astutas en su accionar, que hacen, quieren con esa excusa, ¿no? Repoblar la Italia trayendo emigración, ¿no? De los estados como de África o de Asia, ¿no? Los estados más pobres del mundo. Y es una operación subdola, porque es como crear una nueva forma de esclavitud, ¿no? Porque está trayendo gente, la mayoría muere en el recorrido, se calcula que casi el 90% de los que tratan de emprender esa emigración hacia Europa termina o muriéndose en el cruce del Sahara o muriéndose en el cruce del mar Mediterráneo. Se ven imágenes francamente muy dolorosas. Y entonces ahora están pujando para nacionalizar a esa gente, para nacionalizarla, por lo menos los hijos de esa gente, que son mucho más prolíficos que los italianos en la actualidad, ¿no? A nacionalizar lo italiano con ese ius soli, es decir, nacieron en Italia, son italianos. Obviamente la ley no permite que haya dos derechos antagónicos coexistentes en un mismo marco legal. Entonces la promulgación eventual del ius soli terminaría afectando los derechos de los italianos al exterior, porque se perdería la posibilidad de transmitir vía derecho de sangre, de transmitir la italianidad a su descendencia. Lo cual obviamente te puedes imaginar, especialmente en Latinoamérica, en América del Sur se vive como algo dramático, catastrófico, te diría, ¿no? Porque la gente no quiere perder su identidad. Y esto es todavía más grave porque de alguna manera la italianidad, entre comillas, ¿no? Esa manera de ser que uno puede encontrar, por ejemplo, en las películas del neorealismo italiano, ¿no? Esos grandes actores como Gassman, como Sordi, como Manfredi, como Tognazzi, ese italiano alegre, divertido, siempre disponible, hospitalario, romántico, galán, algo chanta también se dice en Argentina, ¿no? No, pero así simpático, cantando. Ese italiano ya casi no existe más en Italia porque han logrado realmente serruchar las raíces de la identidad. Lo han logrado lamentablemente. Y le tienen miedo al Sudamérica porque en cambio el italiano residente en Sudamérica, y ya dijimos que son números importantes, porque son casi 2 millones los que ya son italianos y son 10 millones los que podrían volverse italianos, que es justamente lo que pretende mi coalición, abrir lo más posible, incorporar lo más posible y en lo posible hacer regresar, porque nosotros también queremos repoblar el país, no queremos ser un país de viejo y menos que menos queremos ser un país musulmán, que ese riesgo muy grande que se corre de acá al 2050, si sigue la tónica actual, Italia va a ser un país a mayoría musulmana. La sede del Vaticano
¿no? La sede de la Santa Sede sería un país musulmán, es algo realmente increíble. Y entonces la propuesta de nuestra coalición es eliminar todos los obstáculos que se han puesto artificialmente para que más gente se pueda nacionalizar y abrirle los brazos a aquellos que quieran hacer el camino de vuelta, que quieran venir a repoblar la Italia, porque nosotros queremos que venga gente con nuestra propia idiosincrasia, nosotros deseamos que venga gente con nuestra tradición cultural, con nuestra manera de entender latina, ¿no? De entender la vida, y también darle las posibilidades, porque acá vos lo subrayaste al comienzo, hay muchos países que están en grave dificultad, y entonces tener la posibilidad, esto siempre es un intercambio, porque nunca, yo soy un emigrado, hago mi ejemplo personal, llegué en la Argentina en el 83, estuve tenía 25 años y dos hijos, me nacieron dos hijos más en Argentina, en el 2000 volví como corresponsal, fui enviado por ESPN como corresponsal en Italia y estuve 9 años y después del 2009 volví acá. Así que el año que viene tendré exactamente 32 años de Argentina y 32 de Italia. Es justo a caballo del océano, ¿no? Y es un caso típico, decir que una vuelta a casa no tiene tampoco que ser definitiva, tiene que haber un intercambio continuo entre los países latinoamericanos y los países de origen latina de Europa, que son Italia, que España y también Portugal, porque son países que son realmente hermanos, que son realmente comparten el idioma en primer lugar, ¿no? La origen de ese idioma que es el latín, no por algo América Latina, ¿no? Y sobre todo la forma de entender la vida, esa creatividad, esa alegría, ese sentido de la música, esa gana de vivir, que es muy diferente de los otros pueblos, es muy diferente en cuanto a carácter del latino, por ejemplo, del anglosajón o del teutónico, ¿no? Del alemán. Así que para nosotros es fundamental defender esto en los intereses de la madre patria y en los intereses de los ciudadanos italianos que viven en Sudamérica, ampliar el ius sanguinis, nacionalizar cuanta más gente posible. Para eso, obviamente, será necesario, la primer tarea práctica, mejorar el funcionamiento de los consulados, porque los consulados, con la excusa del poco personal, no te dan turno. Y la gente, y además, todo el trámite es muy costoso porque es muy burocrático. Entonces, nuestra propuesta es en la comunidad italiana, perdón, en las comunidades italianas de los varios países, incorporar personal de trabajo en los consulados, entre los jóvenes italianos, por ejemplo, traductores públicos, profesores italianos, o también no recibido en derecho, en abogados, para que puedan, digamos, conocer mejor la problemática de quién está del otro lado del mostrador y sobre todo abaratar los costos, porque si yo soy traductor público de italiano y vos me venís con una partida de nacimiento en español, obviamente, nacida en Quito, si no entendí mal, me venís con tu partida de nacimiento y con la partida de casamiento de tus padres y en español, eh, ahora vos estás obligada a traducir, a legalizar, a apostillar, a hacer toda una serie de gastos muy grandes, pero si yo que lo recibo puedo certificar la autenticidad del documento, no hace falta traducirlo, porque yo hablo los dos idiomas, entonces te estoy ahorrando tiempo y costos, ¿no? Volviendo mucho más ágil todo el proceso. Por eso, nacionalizar masivamente, que lo deseo, obviamente no es una obligación, faltaría más para poderlo hacer, mejorar el funcionamiento de los consulados, pero además Italia lo hace y no llega a la gente, porque la plata tiene el defecto del dinero de perderse por el camino, ¿no? Sobre todo cuando tiene que cruzar un océano. No siempre las becas, por ejemplo, los ayudos escolares llegan siempre a grupitos limitados y no le llegan a la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, hablar con los gobiernos sudamericanos de los varios países para que se pueda incorporar el italiano, sobre todo ahí donde la comunidad es más numerosa, que se pueda incorporar el italiano de manera curricular. ¿No es cierto? Acá en Argentina es algo muy sentido, porque la escuela de italiano que hay, la escuela que tienen enseñanza de italiano son todas privadas y muy caras,
¿no? Entonces, poder hacer curso online, si algo nos enseñó la pandemia, es que se puede enseñar cualquier cosa online, no solo de lengua, sino también de historia del arte. Por ejemplo, Italia es un museo a cielo abierto, ¿no? Poner a disposición para que los jóvenes vuelvan a sentir esa italianidad. El joven ahora se acuerda del abuelo, de los cuentos del abuelo, de lo que el abuelo o el bisabuelo le comentaba de su pueblito, de su iglesia, de la belleza de su región o de su mar. Pero volvérselo a proponer a través de imágenes, concurso de italiano, inclusive concurso con examen final, de manera que te pueda conseguir un diploma y que te sirva, por ejemplo, a aplicar para buscar trabajo en Italia, ¿no? En Italia están faltando muchos oficios, ¿no? No hay tornero. Tuvimos que importar 1.000 médicos en 2021, porque con el tema de la pandemia hubo un déficit de médicos, tuvimos que importar 1.000 médicos. ¿Y dónde los fueron a buscar? En Taiwán, lo fueron a buscar en Cuba, lo fueron a buscar. ¿Por qué no fueron a buscar los médicos, muchísimos médicos italianos que hay dando vuelta por el mundo, que por ahí tenían deseo de hacer una experiencia profesional en Italia? Porque viste que además la medicina, cambiar te ayuda a crecer, a incorporar nuevo conocimiento, es siempre formativo cambiar el lugar de trabajo para un médico. Así que digamos que hay muchas cosas que se pueden hacer y que uno se pregunta por qué no se hicieron hasta ahora, ¿no? Uno se pregunta por qué los representantes anteriores, porque de 2006 la ley para votar al exterior es del 2001, la hizo la coalición que yo represento en el 2001, que era gobierno, hizo esta ley, se aplicó la primera vez en las votaciones siguientes del 2006. De ahí para acá han sido elegidos representantes que pero no han sabido realmente representar. Es decir, el que era su trabajo era representar, han usado el poder como un instrumento para sí mismo y no han usado el poder como el verbo poder, ¿no? Poder ayudar, poder transmitir, poder incorporar, poder, sobre todo eso, transmitir la italianidad a través de la lengua, a través del arte, a través de la historia, a través el recuerdo, ¿no? Yo me encuentro acá en Argentina con casos de gente que vino muy chiquita, algunos nacieron en los barcos, ¿no? Mientras venían, mientras cruzaban el océano, y que nunca pudieron volver. Y que, mira, hay una historia lindísima, sé que el tiempo es poco para cerrar, ¿no? En Argentina hay un tango maravilloso, Mi Buenos Aires querida, que habla de la añoranza de un emigrante para su ciudad natal, ¿no? Para Buenos Aires. Es hermoso el tango. El autor de ese tango es un italiano que nació en un barco llegando a San Paulo. Tuvo que estar 2 años en San Paulo y después se mudó a la Argentina. Y él describe en ese tango, si bien lo ambienta como argentino en la Argentina, pero describe en ese tango la añoranza que sentían su padre por el país, que era Italia, el país de origen. Entonces, mirá qué tan grande, qué tan fuertes son los lazos hasta culturales que nos unen, ¿no? Por eso, la invitación, hay que decir que las elecciones de Italia son el 25 de septiembre, pero que en Sudamérica el que recibe el sobre para la votación tiene que hacer que el voto le llegue al consulado no más allá del 22, de la hora 16, locales, obviamente, del día 22, del jueves 22. Por eso, si lo mandan por correo, calculen también el tiempo que tarda el correo. El que no hubiese recibido el sobre puede dirigirse directamente al consulado de competencia, que están haciendo horarios especiales, están abiertos sábado y domingo también, ir a buscar el sobre y directamente votar ahí. No hace falta, si uno va hasta ahí, no hace falta llevárselo a casa y volver o mandarlo por correo. Ahí mismo expresa su voto, en todos los consulados hay una urna donde depositar el voto y se sacó. El único problema es que tiene que ir cada uno, el voto personal. Entonces, pues, vamos a suponer un grupo familiar de 4 personas que no recibieron los sobres, si quieren expresar el voto, tienen que ir todos, ¿no? Porque no puede ir uno por los 4. Yo les diría, más allá de los que decidan votar, que obviamente el voto es secreto y es algo de conciencia y algo personal, pero voten, voten porque también hay gente en Italia que les tiene miedo a los latinoamericanos por las razones que yo te decía antes, ¿no? Por las razones que ellos quieren borrar la identidad y acá la identidad está más fuerte que nunca. Y entonces buscan cualquier excusa para
quitarnos este derecho, el derecho de votar, y una de las excusas es la baja participación, ¿no? Porque efectivamente el voto por correo es muy costoso, Italia gasta mucha plata para imprimir todo eso sobre, mandarlo, después recibirlo de vuelta, es costoso, y si la participación es baja, es muy fácil para aquellos que quieren eliminarlo decir, estamos gastando mucho dinero y al final nadie participa o participan muy pocos. Entonces nosotros para defender nuestro derecho tenemos que decir presente. Y presente se dice, es que todo derecho es producto de un deber. Entonces, si uno quiere tener el derecho de votar, tiene el deber de votar cuando llega la fecha de la votación. Importante ese juego de palabras que nos deja plasmada y aprovecho para hacer hincapié que en el Pan Am Post publicamos una nota haciendo alusión a un discurso de Bernie Sanders, candidato socialista a la presidencia de Estados Unidos, donde hablaba del mito de la sobrepoblación y este tema del control de población. Y ahí citamos una fuente que es Arrivederci Roma, que justamente hace alusión al riesgo poblacional que existe en Italia y así lo describe el Instituto de Investigación de la Población. Entonces, hay una amenaza real hacia la identidad, como bien señala el candidato a diputado Vito de Palma, y también hacer una salvedad respecto a lo que acababa de hablar. Cuando uno habla de migración, sobre todo cuando hablamos de hispanoamericanos, de latinoamericanos, hay mucho sentimentalismo detrás y creo que dejó bastante en manifiesto que hay un trato inhumano hacia esas personas que migran masivamente y que considerando el atropello, incluso la instrumentalización contra sus vidas, es que justamente se necesita una política que lo aborde de forma más humana y de forma justamente ordenada, ¿no? Y Es un negocio millonario, Mamela. Mira, hace poco hubo un juicio importante en Roma, en la capital italiana, contra una banda. Se la llamó mafia, pero no era realmente una mafia, porque la mafia tiene características muy especiales. Era una organización criminal, ¿no? Muy articulada, pero una organización. Y en una de las escuchas telefónicas del principal imputado, que recibió, creo, 2 condenas de por vida, por esa cosa. En una de las interceptaciones, el hombre declaraba esta frase, dice, se hace más plata con la inmigración ilegal que con la cocaína. Es decir, es un negocio millonario sobre la vida, porque yo repito, uno justamente porque es humanitario y no quiere que se produzca esa masacre, que quiere frenar al origen, porque cuando se ponen en viaje, casi todos vienen de países subsaharianos. Entonces tienen que, por lo pronto, le estamos quitando los mejores elementos, porque un viaje capaz que cuesta 5, 6, 7, hasta $10.000. En África, $10.000 son el sueldo de 5 años más o menos. Entonces, el que pueda juntar ese dinero es evidentemente uno de los africanos más activos, más productivos, y nosotros a esa gente le estamos quitando. Después tiene que cruzar el Sahara, y ya ahí se queda casi la mitad fallece en esa travesía. Y después llegan en los campos de concentración líbico y de Túnez, donde los traficantes son realmente despiadados, hay casos de violaciones, de vejaciones, de niños robados, hay de extirpación de órganos, hay de todo lo malo que se pueda imaginar. Estos son pobres desgraciados que están en valía, en total disponibilidad de esos criminales. Y después, para añaduría, lo ponen sobre barco realmente 60, 70 personas sobre gomones, sobre barcos que ya están a punto de hundirse, y la mayoría se hunde. Llega 1 de 10. El 90% se muere en la travesía. Es una masacre. Y la única manera, masacre para alimentar el negocio de estos señores. Entonces, la única manera para parar la masacre es ayudarlo en loco, ayudarlo en su propio país, ayudarlo a que nos tengan que viajar y solo permitir aquella inmigración legal, es decir, que se presente en un consulado. Italia tendrá, como toda Europa, un cupo de inmigración y que esa inmigración pueda ser controlada y que realmente venga gente a la cual le podemos ofrecer una vida digna, porque todo lo que llega después terminan trabajando en la prostitución, trabajando en la venta de droga, viviendo de manera realmente peor que la tenían en su propio país, por encima sin tener
la idiosincrasia y su pariente y sus afectos. Así que es realmente algo indeseable para ellos, indeseable para nosotros. Ojo, lo que yo decía de los cupos de inmigración, obviamente no aplica a los italianos. ¿No? Los italianos en Latinoamérica que quieran volver son italianos, no necesitan pedir el permiso a nadie. Por eso nosotros decimos, es mucho mejor limitar en la propia protección de esa gente, limitar la cantidad de africanos, asiáticos, también hay muchísimo de Bangladesh, hay muchísimo de Ceylon, bueno, ahora Ceylon es Sri Lanka, perdón, yo estudié la geografía cuando era niño, no, hay muchísimo del Pakistán oriental, que son países de enorme pobreza, que desesperadamente buscan un horizonte mejor y que mueren en la travesía, lo poco que llegan terminan viviendo emarginados totalmente. No, nosotros preferimos traer de vuelta a la sangre italiana que quiera emprender el camino, es volver a cruzar el océano. Ahora es más fácil, ahora hay aviones, es más fácil que hacerse un mes de barco como en aquel entonces. Y entonces esta es nuestra propuesta, es algo que no tenemos que inventar, porque esta coalición, el símbolo que está acá atrás mío, esta coalición, como te dije antes, fue la que promulgó en 2001 la ley de voto para los italianos al exterior y también fue la única coalición, fue el único gobierno, esos 5 años en los cuales existió un ministerio dedicado a los italianos al exterior. El ministro fue el inolvidable Milko Tremaglia, que también fue el que promulgó la ley de voto. Después los gobiernos siguientes dejaron caer ese ministerio. En nuestro programa electoral está el compromiso firme de reproponer ese ministerio y que ese ministerio tenga a su cargo los consulados para poder potenciar la labor consular, y acá volvemos a lo que te decía al comienzo, y poder acelerar esa práctica y sobre todo abaratarla, para que todos puedan tener el derecho de, si tienen sangre italiana, de poder decirse italiano aún en su documentación oficial. Perfecto. Entonces, para lograr eso, si nos puede decir, por favor, cuál es la fecha límite en la cual tendrían que enviar para lograr, y con eso vamos cerrando con una despedida. Eso, Mamela, depende del correo de cada país. Acá en Argentina nosotros aconsejamos que como máximo el sábado 17 salgan con sobre. A no ser que uno viva muy cerca del consulado, lo puede llevar a mano si quiere. Eso depende, repito, del funcionamiento del correo. ¿Y si Yo van les al diría consulado hasta el 22? al consulado hasta el 22 a las 16 horas se puede ir personalmente a imbucar, decimos en italiano, a poner el voto en la urna. Perfecto. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo y por aclarar esto y por ver cuán profundas son las raíces en este continente y lo interconectados que estamos. Muchas gracias. No, gracias a vos por el espacio, realmente muy, muy gentil y muy agradable compartir con vos ese momento. A la orden.